Ay, Es que madre era mía. la primera vez, algo tenía que salir así. Llevamos preparándolo una semana, pero llevamos preparando el error que nos iba a dar. Eso estaba más que claro. Ya te digo. No es tan fácil hacer un directo, ¿eh? No, 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 para nada, para nada. Bueno, Moni, bueno, lo primero por mi parte saludar a la audiencia. Muy buenas tardes. Eh, y quería preguntarte, Moni, ¿quieres empezar presentándote tú? Que seguro mucha gente te conoce, pero ¿empiezas tú, empiezo yo? Lo que me Puedes digas. presentarte ¿Yo mismo? perfectamente, Fran. Vale. Pues bueno, para los que no me conozcáis, yo me llamo Fran Martí, soy coach holístico personal. Luego más adelante contaremos un poquito la experiencia de cada uno, del por qué empezamos en esto y os comentaré el por qué holístico y por qué personal, ¿no? Un poquito de dónde viene, mejor dicho. Pero básicamente me centro en tratar lo que es el holismo del ser humano, que significa tratar, digamos, los tres campos, que es la mente, el cuerpo y el espíritu, ¿vale? Y luego la transpersonalidad, que no sé si lo he dicho, coach holístico transpersonal, creo que sí. Pero bueno, la transpersonalidad es la parte, vamos a decir, espiritual, la que va más allá. Y no es espiritualidad centrándonos simplemente en una religión ni nada, que luego más adelante, si recuerdo bien el caso, lo explicaré, si no, seguramente en otros directos o en otros vídeos, creo que ya lo he comentado de mi canal. Eh, pues eso, la transpersonalidad aborda un poquito lo que es la relación de uno mismo con el mundo que le rodea, más allá de cualquier religión, sea católica, sea la que sea. Y por mi parte, esa presentación es la mía. Pues yo soy Mónica Gallangos Caballero y me he formalizado en hecho la formación de coach en gestión emocional e inteligencia emocional. He hecho un curso en duelos y apoyo a víctimas de violencia de género y acabo de terminar un máster en neurofelicidad. Todo ello para daros el mejor servicio, como lo queráis llamar, en cuestión a nuestra gestión emocional, ¿no? Porque al final, pues bueno, eh, tener esa buena gestión emocional hace que la vida sea un poquito mejor, más factible, más llevadera y sí, también centrándonos en lo transpersonal, ¿no? Quiero decir, en lo que haces tú, Fran. Está ligado y al final es que tener una buena gestión de las emociones, mucha gente se piensa que los que tratamos estos temas, ¿no? Que estamos poniendo inciensos todo el día y estamos, no, vamos a ver, nosotros pasamos lo nuestro también, al fin y al cabo estamos en una experiencia humana, venimos a sufrir, venimos a enfadarnos, venimos también a sentir mucha alegría, sentir amor, enamoramiento, o sea, la cuestión es, que es lo que tú tratas, Mónica, y es lo que también forma parte un poco de mi competencia, es el saber integrar, perdona si oís una motosierra por ahí al fondo, es que al vecino le ha dado por esta tarde por ponerse justo en el directo, ya os pondré el anuncio de venta de leña, eh, pues eso, al final lo que es la, la gestión emocional nos ayuda precisamente a saber cómo más que reaccionar, responder a cuando tenemos una emoción, nos invade una emoción, pues una tristeza extrema, un enfado abrasador, todo eso son eh, temas muy importantes que mucha gente al no saberlo gestionar le lleva a engrosar el problema mucho más. Y entonces realmente eso te causa un quiebre en tu vida que también te llega a afectar a esa parte, en mi caso, de la transpersonalidad, ¿no? Que es lo que, como digo, esa parte que yo también trato. Sí, así es, compañero. Es esencial para nuestro día a día, yo creo, el poder gestionarlo, básicamente. Obviamente. O sea, Vamos a contar un poquito, Moni, si te parece bien, hasta donde tú quieres, porque al fin y al cabo ya vamos a tocar un poquito más el tema personal, ¿vale? Vamos a contar, como decía antes, por qué nos nació todo esto, porque al fin y al cabo tú tienes tu trabajo, realmente yo tengo el mío también, y esto es más una vocación que queremos, que pues llegar a vivir de ello, porque no hay nada más bonito que estar conectado con lo que tú haces en el día a día. Entonces, empieza tú si quieres contando un poquito por qué te vino todo esto. Si quieres, adelante. pues bueno, pues un quiebre en mi vida, una violencia de género, porque así se llama, ¿vale? Cosas que nos pasan a veces que no somos capaces de visualizar o de ver más allá, ¿vale? Y necesitamos esa mano amiga, ¿no? Para que nos ayude. Pero en realidad lo que me hizo formarme en esto fue un quiebre emocional que tuve, un quiebre en mi vida, que creo que fue el punto de partida para poder empezar de cero, una nueva vida. Y, y básicamente vino por eso, por un problema de violencia de género. Llegó un momento en que no supe gestionar lo que me estaba pasando, no sabía cómo gestionarlo, ni todo lo que había vivido, ni tenía cero empatía por mí, cero amor propio, o sea, lo había perdido absolutamente todo. Y tuve que ir a una terapeuta, a una coach, eh, y no sé, y su empresa se llama Enciende tu potencial, ¿no? Y es lo que hizo, básicamente, ¿sabes? Y le estoy súper agradecida. Sigo trabajando con ella, sigo yendo a terapia. Tú sabes, Fran, que también sigo haciendo terapia contigo y lo haré siempre que sea necesario porque creo que es primordial para nuestra salud física y mental. Yo la salud física la tenía súper resentida a raíz de ese problema. No, ya te digo que
no me quería una mierda, literal, perdón por la expresión, pero es que es así. Así. Y bueno, pues creo que fue el quiebre total en mi vida para poder salir a la luz. Me ha costado y me está costando, porque vamos a ver, o sea, esto no es, ya está todo solucionado en nuestra vida, ni mucho menos, pero sí que no tiene nada que ver mi vida de hace 2 años con, o como leí hace poco en un post, mi yo del 2019, ¿vale? Porque en 2019 también tuve otro quiebre en mi vida, que fue la separación del que fue mi marido, y también, lógicamente, también me cambió la vida bastante ahí, pero aquel quiebre, o sea, esos dos quiebres que he tenido en mi vida, y es tema amoroso, o sea, que hay más quiebres, ¿vale? Hay Por más quiebres, supuesto. pero en esta ocasión ha sido tema amoroso. Y bueno, pues me partieron y me hizo ver la vida de otra manera, reconstruirla de otra manera, reconstruirla desde otro punto de vista, reconstruir mi amor propio, mi autoestima, trabajar para los demás, porque en realidad el curso que he hecho de apoyo psicológico a víctimas de violencia de género es para eso, para poder ayudar a otras personas que han sufrido o están padeciendo lo mismo que sufrí yo en su momento, ¿vale? Y también he de decir que un duelo, ¿vale? El duelo del fallecimiento de mi padre, pues yo creo que me derivó mucho a donde estuve, ¿no? También. No lo supe gestionar, no tuve a nadie que me ayudara a gestionar esa emoción de pérdida, ¿no? De haber perdido a tu padre, ¿no? Fue muy rápido, además. Porque la diferencia con este año de haber perdido a mi madre, pues ha sido abismal, lógicamente. O sea, Sí, pero como comentábamos, Moni, al final el dolor está ahí, o sea, pero es lo que tratábamos de decir un poco antes, es como tú afrontas ese dolor, cómo no te dejas arrastrar hacia un abismo sin fondo que te lleva a parar tu vida y te lleva a sentirte peor, o sea, se retroalimenta realmente. O sea, es lo que tratábamos de decir. efectivamente. Es gestionarlo y entonces una vez que aprendes a gestionar y aprendes a ver la vida de otra forma y eres consciente, ¿no? De lo que está ocurriendo, de lo que pasa en tu vida y valoras cada minuto que vives, la vida te cambia por completo, pero por completo. Y es que encima durante estos 2 años he encontrado gente maravillosa a mi alrededor, o sea, y la gente que no tenía que estar, pues se ha ido, literalmente. O sea, creo que esto vale también para todas esas cosas, ¿no? Al final. Pero bajo mi experiencia, yo le recomendaría a todo el mundo que cuide su salud mental, porque eso te hace cuidar tu salud física y tu salud emocional, ¿vale? Y es un conjunto, Mm. total. Me Es un parece, conjunto total. parece súper bien esto último que has dicho, porque entonces muchas veces la gente, y más la gente que no sabe muy bien, ¿no? Cómo, en lo que consiste una consulta de coaching y tal, dicen, ostras, ¿cómo va, por ejemplo, en mi caso, un coach holístico, cómo puede ser que trate cuerpo, mente y espíritu? Pues tú misma lo has dicho, o sea, tu estado emocional te afectaba a tu cuerpo. Luego ya la parte espiritual siempre estamos en comunicación con nuestro espíritu, lo que pasa es que, bueno, somos más o menos conscientes de ello, pero por norma general, que es lo que es más cercano a todo el mundo, ¿no? Que es pues, lo que vivimos en el día a día, es la emoción con el cuerpo, y Eso es. es lo que has explicado maravillosamente. Sí, 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 así es. totalmente. Además que yo ya te digo, sí que es verdad que esa carga emocional que tenía ahí me pesaba muchísimo físicamente, yo me levantaba cansada, no dormía. De hecho, puedo decir, y con mucho orgullo, que he estado 15 años de mi vida tomando medicación derivada de psiquiatría, ¿vale? Y de psiquiatras y de psicólogos y 15 años de mi vida tomando medicación y por fin hoy puedo decir que no tomo absolutamente nada de medicación, que todo lo he ido solucionando con fuerza de voluntad, por supuesto, con esas terapias, con otro tipo de terapias, porque cada una de las terapias de una manera, o el acompañamiento emocional, rodeándome de la gente que me hace feliz y que me ayudan y que comparten conmigo momentos maravillosos, con meditación, encontrando mis lugares de paz. Muy O bien. sea, mmm, hay mil maneras de cambiar una mirtazapina Sí. que yo tomaba, un traquimacín, Valium que he llegado a tomar, he tomado hasta 4 y 5 pastillas para depresión, ansiedad y yo de verdad desde aquí le quiero decir a la gente que eso se puede quitar, Sí. ¿vale? Que cuesta mucho porque me lo he ido quitando en un año, en procesos de un año, Ujú. ¿vale? Pero lo he conseguido. Y os puedo asegurar que si lo he conseguido, yo que era un manojo de nervios, me mordía las uñas, bueno, bárbaro, que no es que no te siga dando ansiedad, que no es que no te sigan pasando cosas, no, al contrario, te siguen pasando cosas, te sigue dando ansiedad, pero es controlarlo, es gestionarlo, es tenerlo ahí y es poder vivir con ello. Eso es. De hecho, esto me viene muy bien para conectar la otra parte, ¿no? Que es la parte emocional, aunque viene la física por detrás, pero bueno, la parte emocional con la espiritualidad. Porque tú, Mónica, al igual que me pasó a mí, que ahora lo contaré, a raíz de tu quiebre, dijiste, ya no puedo más, esto yo no puedo continuar así de esta manera, entonces empezaste a buscarte a ti misma. Y cuando empiezas a encontrarte a ti, que es lo que se llama el encontrar tu esencia, que es donde tú te mueves como pececillo en el agua, ¿vale? Lo que decimos, con la parte negativa también, con lo malo que nos pasa y todo, es cuando empiezas a decir, bueno, yo voy a hacerme mi hueco en este mundo, voy a ver de qué manera encaja esta versión nueva de Mónica en este mundo
Y entonces empiezo yo a relacionarme de una manera más sana con mi entorno, que eso se llama obviamente amor propio, efectivamente. Está genial, Moni, está genial. Así es, amigo, así es. Pues si te parece voy a contar un poquito de mi experiencia, ¿vale? Todo tuyo. Mónica y yo estábamos pensando en que este directo durará una media hora, así que voy un poquito más, quizá, no pasa nada, que sí que vamos a sintetizar un poco la información porque yo me podría poner a hablar, bueno, y Mónica también, podríamos poner a hablar aquí, vamos. A ver, yo todo comienza en la época de la pandemia. Fue, la verdad, una situación bastante dura para mí, de muchísimo tiempo encerrado. Falleció mi abuela, que en paz descanse, que yo la quería mucho, era como una segunda madre para mí. No falleció por COVID, pero bueno, el motivo realmente da igual, porque al final yo perdí ese tercer brazo que yo tenía, pero al mismo tiempo, y puede parecer una tontería, pero mi abuela me enseñó incluso a cómo colgarme correctamente las camisas en el armario. Esto vamos, yo las colgaba y ya está, y se acabó. Pero bueno, me enseñó cómo tenía que hacerlo para que no se arrugaran, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, mi abuela me enseñó muchas cosas más allá de todo esto, pero me empecé a plantear, ¿y yo cómo lo quiero hacer? O sea, fijaros, ¿no? La pregunta tan sencilla. ¿Yo cómo lo quiero hacer? ¿Cómo quiero hacer esto? Obviamente las camisas no hay vuelta de hoja. Eso es así para que no se arruguen. Pero sí que yo había tenido muchas creencias limitantes que me habían inculcado. Me habían inculcado muchas maneras de hacer las cosas que yo quise hacer en su momento, cuando yo era más pequeño, en la adolescencia, quise hacer de una determinada manera, pero me dijeron que así no. Y luego cuando yo ya era responsable de mi vida, es decir, yo tenía mi trabajo, mi casa, tal, dije, ¿y qué hay de malo? ¿Qué puede pasar con que yo empiece a hacer mis cosas a mi manera? Pues fijaros que simplemente empezando con esto me empecé a preguntar el porqué de todo. O sea, como esa etapa que pasan todos los niños del ¿por qué mamá esto? ¿Por qué papá lo otro? ¿Por qué no sé qué, no? Pues yo empecé a hacerme lo mismo para mí mismo. ¿Y por qué hago esto así? ¿Y por qué hago esto así? Y luego ya empecé, ¿y por qué esto es de esta manera? O sea, es muy genérico, ¿no? Pero para que veáis que se puso mi mundo patas para arriba. Tuve un quiebre muy importante, me empecé a abrumar un poco, yo siempre he padecido de ansiedad y incluso llegué a rayar un poco la depresión, sobre todo lo laboral. Pero llegó un momento en que dije, pues mira, ya no puedo seguir así tampoco. Y nada, y empecé a decir, bueno, ¿por qué me pasan todas estas cosas a mí? Hasta que empecé a un poco lo que es pues a empezar a preguntarme ya preguntas un poco más existenciales, ¿no? Ya las que creo que nos deberíamos de preguntar todo el mundo una vez en la vida porque son las que nacen toda nuestra vida de verdad a raíz de todo eso, que es el por qué estoy aquí y el para qué estoy, que sobre todo los para qué son súper importantes. Es donde nace la motivación y es donde nace el propósito, muy importante. Que estaremos hoy en día muchísima gente hartos de oírlo, pero nunca se dice suficiente, ¿no? El propósito es el verdadero sentido, ¿no? de todo esto. Pues la verdad que tuve que desaprender a vivir, así lo digo rápido, pero no fue tan sencillo, tuve que desaprender a vivir, pero lo bueno es que empecé a darme respuestas. Una de las más importantes que me di fue, al menos yo ya sé lo que no es. Fijaros que había un montón de cosas que no eran, ¿no? Pero al menos ya sé lo que no es. A nivel de política, a nivel de comer, de la nutrición de uno mismo, a nivel del deporte, a nivel de todo, de todo. Y esa fue una de las cosas más duras para mí. Pero como tú has dicho muy bien, Moni, nunca dejamos de aprender, nunca, esto no es el final de sentir angustia, de pasar unas épocas de decir otra vez, ostras, que no estaré cayendo en mi depresión otra vez y tal. Pero lo bueno es que gracias a las herramientas que nosotros hemos desarrollado con nosotros mismos, es otro rollo completamente diferente. Es otra manera de vivir, otra manera de sentir, pues desde que uno puede coger y decir, mira, a mí me viene bien cada vez que me siento mal irme al campo a pasear, rodearme de naturaleza. Otro puede decir, pues bueno, yo tengo unos rituales que a mí me sientan muy bien a mí, como pueden ser lo que digo, irme a abrazar un árbol o tomarme un café leyendo un buen libro, etcétera, lo que sea. Y es un poco a lo que yo me dedico ahora mismo, es decir, sobre todo, de hecho me había apuntado por aquí para comentar que yo ofrecía una primera sesión gratuita, porque lo primero y más importante es el conectar con la persona que viene a pedirte ayuda, ¿verdad, Moni? Que eso lo sabemos muy bien. Efectivamente. Porque, efectivamente, porque es importante para lograr entender desde dónde se está moviendo esa persona y desde dónde la puedes ayudar tú. Entonces, digo una vez más que yo no quería imponer nada, porque yo en mi vida lo que ha sido bueno para mí no puede ser bueno para otra persona, quizá, o sí, pero al final de la carrera, sabes un poco desde dónde vienes y hacia dónde vas. Y eso te ayuda mucho a ponerte en el lugar de otras personas, la empatía, fundamental, a ponerte en el lugar de las otras personas y saber entender, como digo, el mundo desde el que se mueve, ¿no? Ese mundo de cada uno que tú y yo, Moni, podemos ayudar a la gente a conocer y a explorarlo porque es un mundo único, muy bonito y súper necesario para entender lo que nos ocurre. Así es. Así además que conocerse, ante todo, yo te diría que es o sea, el autoconocimiento
es lo primordial. O sea, porque una vez de que te descubres, una vez de que descubres qué es lo que quieres, cuáles son tus metas, a dónde quieres ir, por qué haces lo que estás haciendo. Yo trabajo en hostelería, la mayoría de personas de Briviesca lo saben, ¿no? Y gente de alrededor. Y llevo muchísimos años y a mí me gusta la hostelería, pero yo disfruto muchísimo haciendo este trabajo. O sea, es que disfruto mogollón y lo que en hostelería 2 horas se me hace súper largo, aquí se me ha Recrea. pasado el tiempo y de verdad, o sea, y es que luego encima pues me satisface ver que la persona con la que he trabajado, porque me ha pasado, pueda salir a la calle como que no ha pasado absolutamente nada y estar bien, ¿no? Y que Que pueda disfrutar la vida y que sea. pueda integrar el golpe, ¿no? Integrar significa que pueda darle la vuelta y sacarle la enseñanza que lleva. Efectivamente, es que no estamos tratando de cambiarte la vida ni estamos tratando de forzar algo, ¿vale? Sino de Correcto. entender que las cosas siempre nos pasan por algo, que hay un porqué y un para qué, ¿vale? Que las Mm. cosas vienen así porque hay lecciones que aprender, que hay veces que se nos escapa de las manos y no sabemos por qué, ¿vale? Pero si lo miras más en el trasfondo, si te conoces bien, si tienes tu manera de ver la vida, ¿no? De alguna manera. A mí me daba, de hecho, mi miedo más limitante que yo tenía era lo que la gente pensaba de mí, ¿vale? Eso me ha paralizado durante muchísimos años. Me ha paralizado porque, ¿qué van a decir? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van? Entiendo. Ahora mismo personalmente pienso que mientras yo me valore, mientras yo me quiera, yo soy la que estoy conmigo todos los días de mi vida, yo, ¿vale? Y entiendo que cuanto más me quiero yo, más me quieren los demás. Y es una cosa fascinante. Y empiezas a Yo ya atraer a te- gente que va más acorde a ti. Empiezas a atraer a gente efectivamente, a tu vida. Sí. efectivamente, pero es que todo eso lo he Porque, aprendido. Yo además soy una persona altamente sensible, ¿sabes? Como muchas de las personas, lo que pasa es que no lo saben. Y el problema que tenemos las personas altamente sensibles es que pensamos que somos vulnerables. Porque decimos, porque queremos, porque damos las gracias, porque damos un beso, porque damos un abrazo. No, a mí dame un beso y un abrazo, que yo es lo que quiero. ¿Vale? Yo lo que quiero es eso. O sea, sí, y no es vulnerabilidad, ni decir lo que sientes, ni el por qué, ni absolutamente. Igual que no lo es estar mal o estar bien, igual que no hay nada de malo bueno, no hay, sí hay algo malo, ¿no? Que es la situación de violencia de género, sí es algo malo, ¿vale? Pero dentro luego de todo lo malo, o yo por lo menos así lo veo, yo de ahí he aprendido esa lección, dentro de todo lo malo que me pasó, he aprendido a crear mis límites, a crear mmm, lo que quiero en una relación, lo que no quiero, lo que va a pasar en mi vida, lo que no puede pasar nunca más, claro. hasta qué punto tú me puedes imponer o no me puedes imponer normas, o sea, y hasta qué punto yo te las puedo o no te las puedo imponer, Correcto. ¿vale? Eso se llama tomar responsabilidad de tu vida. Que cuando tomamos responsabilidad de nuestra vida, nosotros no elegimos qué nos ocurre, pero sí elegimos, una vez más, cómo reaccionamos a lo que nos ocurre. Y si, Efectivamente. perdón, más que reaccionar es responder, porque reaccionar es cuando tú directamente, ¿no? Con la propia palabra lo dices, reaccionas a ello. Pero eliges cómo responder a eso. Y muchas veces cuando respondes, es lo que cuando reaccionamos, muchas veces metemos la pata, es la gran mayoría. Eso. Pero cuando eliges responder, que eliges pararte, pensar, ¿qué me ha pasado esto? Hay una pregunta fundamental que siempre te haces cuando te ocurre algo malo, que dices, ¿para qué me ha pasado todo esto? El para qué, es que me parece fundamental. Y es cuando tú tomas responsabilidad de tu vida como cuando le das el mejor consejo a un amigo. De Literal. hecho, una gran herramienta, tú estarás de acuerdo, Moni, que podemos usar los coaches, es eh, la despersonalización. Cuando tú miras, yo creo que lo comento en algún vídeo en mi canal de Instagram, cuando algo que te sucede en la vida y no encuentras respuesta, siempre, siempre, siempre tienes que pasarlo por el filtro de la despersonalización, que es decir, verlo desde fuera. Si yo fuera mi madre, mi padre, si yo fuera mi hermana, no porque su, ¿cómo deciros? No porque su opinión o su manera de hacer las cosas, como a mí me pasaba con mi abuela, fuera la correcta. Pero a lo mejor no estás viendo esas opciones y justamente esas son buenas para ti, para lo que te está acaeciendo, para lo que te está pasando. Sí, ¿Vale? eso. Es que es Entonces, así, la básicamente. despersonalización a mí me parece una herramienta muy, muy poderosa, muy buena. Sí, yo en alguna ocasión he dicho, si fuera mi amiga la que está pasando esto, yo qué la diría, ¿no? Claro, Y a día de hoy sigo pensando lo mismo. O sea, ¿yo qué te diría si tú estuvieras pasando por esta situación? ¿Sabes? efectivamente. Y al final, un coach, para el que no lo sepa, no es nada más que ese acompañamiento emocional, o ese acompañamiento que tiene la persona, o bien para lograr metas y para lograr objetivos en su vida, o bien para saber gestionar con herramientas que hay disponibles esas partes de la vida que no sabes gestionar, ¿vale? Porque al final las emociones vienen en un momento, pero se van. Lo que se queda es la intensidad con la que nos afecta esa emoción, Muy bien, tanto buena como muy mala, bien. ¿vale? Y es lo que generalmente a veces no sabemos gestionar. Efectivamente. Efectivamente, es cuando vienen luego miedos que se quedan enquistados ahí, que el día de mañana te pasa algo parecido y a lo mejor no es tan grave, pero dices, joder, siento un miedo o me aterra o me entra una ansiedad
y ya te has olvidado el por qué te pasó y entonces es cuando hay que empezar a rascar, oye, ¿dónde empezaste a sentir esto? Y a tirar para atrás, y a tirar para atrás, a ver, hasta llegar a ese punto y lograr desencadenar esa situación de decir, bueno, es que en ese momento lo viste de una manera que a lo mejor no tenías las herramientas necesarias que tienes hoy en día, ¿sabes? Pues, pues mira, esa es la mayoría de las cosas que no pasa. Yo, haciendo el máster de neurofelicidad, había un apartado, ¿vale?, sobre las heridas emocionales, sobre las heridas de infancia, ¿no? Que es un Sí, tema, haré un curso de ello porque me parece fascinante qué lo guay. que puede afectar, lo que le dices a un niño Uf, en su subconsciente y cómo se nos queda ahí. Y a lo largo de los años, sin ser conscientes de eso que nos dijeron o de eso que nos prohibieron o de eso de que... Y cuando te ocurre un quiebre de estos en tu vida, echas la vista atrás y me das, a ver, venga, voy a hacer mi línea de vida, ¿no? eso es. Que es una herramienta para mí maravillosa, maravillosa. O sea, yo creo que todo el mundo la teníamos que tener, Ujú. ¿sabes? Sí, Porque sí, echas sí, la vista atrás y dices, ¿dónde empezaron mis problemas? Pues igual con 4 años en el colegio o en la plaza jugando. O sea, literal. claro. Y Además, ha es muy afectado importante. durante el resto de mi vida. Sí, sí, sí. Además es que es muy importante eso que estás comentando porque a lo mejor un día podríamos preparar otro directo o algún vídeo en conjunto y tal para subirlo porque considero, esto es otro apartado. A ver, yo por ejemplo, en mi saber hacer, yo por ejemplo, de momento a la infancia no me dedico a tratar a lo mejor a adolescentes o a tratar a niños, pero sí que estoy leyendo mucho sobre el tema, sobre todo sobre el niño interior, muy importante también, el niño interior, esa parte de nosotros que necesita divertirse, que tiene la visión creativa. eh, pero sobre todo es necesario saber que un niño, más o menos hasta los 7 8 años, no empieza a tener una mente consciente, es decir, que piense sobre sí mismo a razón de lo que se le ha inculcado o de lo que él es capaz de pensar. ¿Qué pasa? Que un niño simplemente con esa mente, vamos a decir, tan jovencita, tan pequeñita, al principio de su vida, lo que hace por instinto es, vamos a decir de una manera así rápida, agradar a los padres. ¿Por qué? Porque eso es subsistencia. O sea, el niño siente que es responsable de la felicidad de sus padres, porque si no, él no va a comer, no va a tener cuidados. No. Entonces, cualquier cosa, vaya directa o no directa contra él, como pasa muchas veces el maltrato entre los progenitores, y el niño absorbe la culpa. Y muchas veces el niño no tiene culpa de ello. Entonces se van generando traumas, se van generando quiebres, se van generando creencias que se vuelven automáticas en su adolescencia y las trae al consciente. Por tanto, luego, ¿qué pasa? Las trae al consciente y no voy a estudiar un FP porque mi padre, esto lo he oído yo, porque mi padre me dice que el FP no voy a llegar a ningún lado. Y a lo mejor sería lo que más feliz te hiciera. Por Yo lo tuve en ejemplo, mi vida. O sea, yo ese ejemplo lo tuve en mi vida, Fran. El profesor le dijo a mi madre que yo no valía para estudiar. Y mi madre directamente, en aquella circunstancia, me puso a trabajar. O sea, fíjate. ahí. Y vale, que igual no hubiera valido para estudiar lo que yo quería estudiar. Pues probablemente no hubiera llegado a donde tenía que. Pero yo creo que le podían haber dado a mi madre en aquel entonces otras facilidades para que mi madre lo hubiera visto de otra forma, ¿vale? No puede estudiar. No, igual me costaba estudiar más que a los demás, ¿no? Eso sí que es probablemente. Yo siempre necesitaba profesor de apoyo y yo ahora he tenido mis tutores y haciendo el máster y haciendo el curso que hemos hecho, yo he tirado de los tutores y he tirado de todo lo que había ahí, de todo. Claro, Vamos, y del Google y del chat GPT y de todo lo que haga falta. O sea, sí, y de compañeros y de todo. O sea, hay cosas que, bueno, te hacen, pero valer, ¿por qué no va a valer esa persona? Eh, vamos la a aprovechar. infravaloración también hace, pues eso, pues eso, que en un momento dado encima, pues no nos queramos una mierda. Y Es viene, que va todo ligado, Moni, va eso todo ligado. es que está todo completamente ligado. Entonces, hay un Vale. momento en que tu vida se te va, tu amor propio, tu autoestima, se te va todo a tomar por saco Sí, y viene ese eso es. quiebre y hay mucha gente, pues eso, que no pide ayuda. Yo ya te digo que en un momento dado sí la pedí. Me alegro tantísimo de haberla pedido. O Sí, sea, de haber dado ese paso, porque de verdad mi vida ha cambiado por completo en todos los aspectos. En claro. todos. De hecho, yo mi espiritualidad la tenía ahí, ¿vale? O sea, siempre he tirado de ella, porque yo siempre sentía ahí algo que me llamaba la atención, pero no sabía Sí, ni cómo, ni por qué, ni por qué me venía, porque no me autoconocía, claro. básicamente, ¿vale? A Y son raíz de ese cosas, quiebre fue cuando empecé a conocerme y fue claro, cuando empecé a entender por qué yo sentía todo lo que sentía, claro. de Es esa cuando empiezas a darle manera. valor a lo que tú eres, es cuando empiezas a darle valor a lo cómo tú piensas, a lo que tú eres, a tal, es cuando empiezas a darle un hueco, es como cuando terminas una relación, porque hayas terminado tú, porque hayan terminado contigo, me da igual, pero rompes tu rutina que tenías con esa persona y dices, te quedas solo en tu casa y dices, o en casa de tus padres, donde te haya tocado, y dices, ¿y ahora qué hago? Y entonces es cuando vienen problemas emocionales de decir, ostras, me entra ansiedad, es que tal, porque te falta a lo que asirte, a lo que es eso, vamos. Es que Por además, aquí comentan que es necesario ser capaces de pedir ayuda o apoyo cuando lo necesitamos. De hecho,
De hecho, puedo responder a eso, de que, y perdona por cortarte, Moni, de hecho, fijaros si es necesario que muchas veces le damos prioridad a otras cosas más frugales, más innecesarias por alimentar nuestro ego, por darnos ese capricho y decir, ay, me va a sentar bien, que lo único que estamos haciendo es una huida hacia adelante, en lugar de afrontar el problema. Sí, les tapamos los problemas. Efectivamente. Destapamos los problemas y yo también, pues eso, en cuestión de lo que ha dicho, que es necesario ser capaces, sí. Lo que pasa es que a veces no somos capaces porque la situación se nos ha ido tal de las manos, porque yo en un momento dado, yo no era capaz de pedir esa ayuda, ¿vale? Fueron gente que estaba a mi alrededor, personas que estaban a mi alrededor, las que vieron lo que estaba pasando, ¿vale? Y yo no era capaz de ver más allá. Claro. Pero ellos me apoyaron y estuvieron ahí en todo momento. Hubo dos personas, dos amigos, un amigo y una amiga, que les debo muchísimo, porque mi familia no sabía absolutamente nada, ¿vale? Entonces, esas dos personas que estaban viendo desde fuera cómo funcionaba todo, qué es lo que me pasaba, yo no veía y me lo decían y yo no era capaz de verlo. Efectivamente. No era capaz. La verdad que es que te oigo, Moni, y es que me encanta, voy a decirlo desde aquí y en directo para todo el mundo, como el que se declara, a mí me encanta haberte conocido porque tenemos una conexión tan grande, pero nuestra vida ha sido en muchos rasgos distinta, porque, por ejemplo, con lo que tú estás diciendo contrasta con que yo, por ejemplo, he tenido que sacar mi espiritualidad yo solo, he tenido que relacionarme conmigo yo solo, nadie me ha enseñado. Eso sí, sí que es verdad que me ha pasado un poquito lo que tú has comentado antes, ¿no? Que yo ya me relacionaba con esa parte espiritual de alguna manera, pero no le daba el valor que realmente tenía. Para mí la espiritualidad era ir los domingos a la iglesia. Y yo ahora lo digo muchas veces categóricamente, que no significa, si a ti no te va a valer un, ¿cómo te digo? Hacer algo por obligación, si no te está aportando nada. Te va a aportar peor, te va a aportar decir, joder, ahora tengo yo que tal, si a mí lo que me hace, por ejemplo, es quedarme a meditar en casa, o yo medito todas las tardes, porque digo, la meditación como puede ser cualquier otra cosa. Sí. Pues, efectivamente, estamos en eso. No, tus creencias o tu forma de vivir según tus creencias, que es tan válido lo tuyo como lo mío, sí, ahí, ¿sabes? No hay Claro. ningún problema y cada uno religión la que necesite, o sea, espiritual. Yo ahí lo comparto contigo, porque cuando hablan, no, no, espiritual es mucho más, va mucho más allá de una religión. Te has explicado antes perfectamente y yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo, ¿sabes? O sea, no se puede decir más claro, ¿sabes? Que, ojo, a cada uno lo que mejor le funcione, ¿eh? Lo que hablamos siempre, que a cada uno lo que mejor le funcione. Si hay a quien le va bien no comer carne en X temporada del año, me parece estupendo, pero siempre haciéndolo con un sentido. Sí, Con un sentido. eso es. Por ejemplo mi padrastro es musulmán y él hace obviamente el Ramadán. Pero si vemos el sentido que realmente tiene el Ramadán, por ejemplo, realmente lo que tienen que hacer durante ese mes, en un ciclo, lo de menos, vamos a decir, para que lo conozca la audiencia, lo de menos es que lo hagan de luna a luna, ¿vale? Luego eso ya tiene un significado más profundo y tal, pero bueno, lo importante es que ellos durante el día, sí, tienen que mantener un poco a raya el hambre, un poco no, tienen que mantener a raya el hambre, el deseo sexual, incluso tienen que ser capaces, no el deseo, ojo, sino el impulso, el impulso. ¿Por qué? Porque lo que hacen es hacerles ser conscientes de lo que están sintiendo en ese momento, que eso es una meditación, igualmente es lo que hacemos en meditación, qué estoy pensando, qué me evoca este pensamiento. Meditar no significa necesariamente vaciar la mente, porque es prácticamente imposible, en la naturaleza de la mente está que vaya un pensamiento tras otro. Entonces, en esa, ya lo diré yo, en esa religión, justamente esos días, que no lo practico, pero justamente en esos días, quien lo hace de manera consciente, aprende a hablar consigo mismo y a preguntarse una vez más, ¿para qué? ¿Por qué por qué hago yo esto durante el resto del año? ¿De qué manera puedo ser mejor persona? Y una religión bien llevada puede ser muy nutritiva. Pero si sientes que no debes quedarte ahí, no te quedes. No te pongas límites. No es necesario. El problema, mira, lo has dicho ahora perfectamente. Nos ponemos muchísimos Sí, límites, tenemos sí. muchísimo miedo a los cambios, tenemos muchísimo miedo al que dirán, Uf, tenemos muchísimos miedos retraídos que hemos ido cogiendo durante nuestra vida, ¿vale? sí. Y yo creo que una persona puede ser capaz de romper todas esas barreras del miedo con el simple hecho de confiar en ella misma. Uf, y qué difícil es, Es Moni. es muy difícil. Pero si encima tienes a alguien al lado que está Por supuesto. apoyándote continuamente a romper esas barreras, Muy bien, muy bien. o sea, yo te Totalmente. diría que eres capaz de hacer lo que te propongas. Es que es así. Volvemos otra vez, para que vea la audiencia que es continuamente lo mismo, relacionándose una y otra vez. O sea, es decir, rompes esas barreras, ¿cómo las rompes? Conociéndote a ti mismo. ¿Y por qué debes conocerte a ti mismo? Hombre, pues para saber lo que realmente me gusta, para conocer mis miedos y atreverme a romperlos. Porque el miedo, como buena emoción que es, el miedo está para
para hacerte crecer. Bien llevado, está para hacerte crecer. Si te dejas llevar por el miedo, no creces, te quedas ahí, te estancas. Entonces te puedes empezar a preguntar, ostras, ¿para qué me viene este miedo? ¿Y por qué me estoy parando aquí? Es que son las dos Sí, preguntas fundamentales. así es, ¿sabes? Además es que es eso, sin, yo siempre digo, por donde da miedo, pues por ahí es, o sea, no te lo pienses nunca, no os lo penséis nunca, cuando os dé miedo, por ahí es, porque es por donde el cuerpo nos está limitando y nuestra mente Eso es, a hacer cosas, sí. ¿sabes? Yo ya te digo que yo tenía muchísimos miedos y muchísimos traumas ahí enquistados, ¿sabes? Y miedos ya no al que dirán, que ya te lo he comentado, pero sí al, joder, ¿y cómo voy a hacer esto? Pero si tal, si aquí no hay nadie que lo haga, o, porque claro, aquí, yo cuando conocí a esta coach, la conocí porque vino a dar una charla a Briviesca, ¿vale? Pero yo no sabía que existían los coaches en gestión emocional. Yo no tenía ni idea. Yo había oído hablar del psicólogo, del psiquiatra, que yo, por desgracia, a mí me han ayudado bien poco, no puedo decir otra cosa. No digo que no ayuden, al contrario, o sea, creo que todo es terapia alternativa y vendría muy bien todo, Es que ahí también ¿vale? Y así funciona la debería de ser. conexión, Moni. Ahí funciona la conexión también. Tienes que estar conectado con tu psicólogo, no vale cualquiera, ¿eh? Efectivamente. Entonces yo creo que en mi momento o en mi peor momento yo no conecté con ellos o no supieron entenderme o yo no me supe explicar en su momento qué es lo que a mí me pasaba. Y yo creo que si en aquel momento, cuando lo de mi padre en 2009, 2010, a mí me hubiera parado un poco la vida y alguien me hubiera echado una mano en aquel momento, luego no se hubieran derivado más problemas que me creó toda la situación. Pero también he de decir que mi depresión es mi ansiedad, todo lo que yo tenía ahí, viene de cuando yo era niña. Yo he averiguado que venía de cuando yo era niña, de cosas que me han pasado, de Sí. límites que no he puesto, de tener miedo, de intentar caer bien a la gente, porque sí, porque así tenías amigos, de intentar hacer cosas para que tu amigo te quisiera o tu amiga te quisiera, todo así, de no poner límites a mis padres nunca, o sea, de muchísimas cosas de esas. Que solo he ido averiguando cuando me he ido autoconociendo. Bueno, Moni, nos están haciendo una pregunta muy importante que yo estoy en esas de subir un vídeo tal explicándolo. ¿Qué diferencia dirías que hay entre terapia y coaching? ¿Quieres responder tú? bueno, si no tengo ningún problema, ¿vale? Yo la diferencia que veo entre la terapia y el coaching, el coaching se puede utilizar para muchas cosas, ¿vale? Para lograr metas, objetivos, para lograr estar en un estado mental o emocional más o menos estable. Yo utilizaría el coaching para eso y la terapia, ¿vale? Yo la veo como la gestión de herramientas que tú tienes para acompañar a esa persona y que esa persona pueda hacer, por ejemplo, en gestión de ansiedad, que es lo que a mí me ha pasado, ¿vale? Para saber gestionar mi ansiedad, mi terapeuta utilizó muchísimas herramientas y muchísimas herramientas que hay para llegar a ese Sí, estado modo zen, ¿no? Que llamo yo, sí, ¿vale? exacto. Yo diría, bueno, porque a mí me gusta llamarla así, yo soy coaching, igual que eres tú, ¿vale? Somos coach en gestión emocional, me da igual personal, Sí, 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 transpersonal, sí. holístico, me da Tranquila. igual porque hay infinidad de cosas, pero yo te diría que el coach hace terapia. Sí, sí, Porque el hecho de escuchar a alguien cuando te está contando un problema, sin juzgar, sin imponer, sin nada, ya es terapia. Para claro, mí. claro, Yo lo efectivamente. veo así. Sí. Yo voy a ir un pelín más allá, estoy súper de acuerdo contigo, ¿vale? Voy como a interpretar que la pregunta, ¿vale? Que está muy bien formulada. Vamos a decir que a lo mejor, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo y un coach? Para mí, técnicamente se dice que el psicólogo, pues, sí que da terapias y el coach no. Yo tengo ahí también mis reticencias como tú, porque como decimos, una terapia es cuando tú usas herramientas para tratar un determinado tema. Ahora bien, en nuestra profesionalidad como coach se nos dijo, y está bien saberlo, que tenemos que identificar cuando una cosa la tiene que tratar un psicólogo, ¿vale? ¿Y qué son esas cosas? Pues sobre todo, por ejemplo, enfermedades mentales que pueden llevar en un momento dado a psicólogo o psiquiatra, depende de cada uno la especialidad. Eh, pues quiebres, ya no quiebres, sino ya cosas que rozan la enfermedad mental en cuanto a hacerme daño a mí mismo, en cuanto a querer hacérselo a otro, en cuanto vemos que nosotros como coaches vemos que la persona no es capaz de controlarse, ¿vale? Es cuando nosotros derivamos a un profesional de ese sector, ¿no? Ese tipo de profesional, ¿vale? Sí, Pero un coach puede ser, como decías tú, Moni, nos puede ayudar desde tratar de conseguir un objetivo, sea emocional, sea un objetivo físico de un examen, de lo que sea, puede ayudarnos a eso, como complementar también la terapia que nos está haciendo un psicólogo. Ahí ya se vería cómo tiene que ser, pues a lo mejor ponernos en contacto con ese psicólogo que nos ponga el cliente y decir, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? Vamos a compartir y yo, ¿qué necesitas que te trate? Por ejemplo, que el psicólogo vea, pues mira, yo me puedo ocupar de tal cosa, pero tú puedes ocuparte de esas rabietas que le cogen cuando lo que sea, o puedes ocuparte, pues también puede ser. Pero siempre, si el coach no es tu terapeuta, puede ser un excelente complemento a la terapia. Ahora sí, ahora bien, siempre consensuado con el otro profesional, al menos yo lo veo así, para no Efectivamente. meterlo.
en lo que es pues la terapia que le está haciendo el otro profesional. Es así, un psicólogo, también te digo, por norma general, cuando va a tratar el problema, va a imponer una terapia. Es decir, va a decir, no, tú para esto tienes que aceptar. Yo lo he pasado, yo tampoco conecté con la psicóloga que me atendió a mí. Te va a decir, tienes que ir por ahí, tienes que hacer esto y tal. Nosotros como coaches podemos sugerir, pero siempre preguntaremos, ¿qué te hace sentir esto que te estoy diciendo? ¿Te ves capacitado o capacitada para ello? ¿Crees que esto te puede funcionar? Podemos sugerir, porque también para nosotros es importante la opinión de esa persona. Lo digo porque a mí me han impuesto y me han hecho, me han hecho hacer cosas, siempre las hacemos porque nosotros queremos una elección, ¿no? De cada uno. Pero siempre, o sea, me han hecho hacer cosas que realmente no quería hacer. Porque Ya. pensaba que como me lo decía esa persona me iba a venir bien y todo lo contrario. Ahí nos están preguntando que si se podría decir que un psicólogo diagnostica y un coach acompaña. Yo voy a hablar bajo mi título personal, ¿eh? O sea, bajo yo lo que he vivido en psiquiatras y psicólogos, ¿vale? A mí el psiquiatra me dijo que tenía un estado, bueno, no me dijo ni que tenía un estado de ansiedad, directamente me dijo, tienes depresión por la muerte de tu padre, ¿vale? Básicamente, y ahí lo dejo. Te voy a mandar 4 o 5 pastillas distintas porque yo era incapaz de dormir, ¿vale? Entonces, unas 4 o 5 pastillas me incautó ahí, ¿vale? Que he tomado durante un montón de años, pero yo seguía teniendo ansiedad, depresión, mi estado era lamentable, yo no disfrutaba de la vida, yo no me apetecía hacer muchas cosas. El psicólogo iba y te hacía 4 preguntas y ya estaba, pero a mí nunca me han dado ninguna herramienta de ningún tipo, nada más que medicación, yo solo puedo decir eso, y el liberarte a hablar un poco con él, cuando ibas, con esos... Además, en la Seguridad Social, por lo menos aquí de Burgos, el problema que había es que cuando ibas había un psicólogo y luego había otro y luego había otro, y te dan las citas una vez al mes o una vez cada 2 meses. Entonces, lógicamente, una vez al mes, una vez cada 2 meses, al principio de un estado de ansiedad, de depresión, de no estar bien, de lo que sea, de cuál haya sido tu problema y tu quiebre, no. Me he ido un poco de la pregunta, ¿no? Pero en cuanto a si el psicólogo diagnostica y un coach acompaña, yo te diría que el psiquiatra diagnostica, te pasa al psicólogo y por supuesto, el coach acompaña, pero te acompaña durante todo el proceso que tú necesites. Tú luego vas a llegar y vas a ver que ya no necesitas ese acompañamiento, sea por meta, sea por objetivo, sea porque tienes un problema, sea porque has intentado gestionar los sentimientos que tienes, porque yo a la coach fui porque no sabía gestionar esos sentimientos que a mí me producía tanto estar bien como estar mal, porque cuando estaba bien también me pasaba igual, y luego me producían esa ansiedad, y yo lo que quería gestionar era eso, ¿vale? De hecho, y probé porque no sabía realmente ni lo que era. Claro, de hecho se pero puede decir... Puedo asegurar que si alguien me ha salvado un poco la vida, ha sido ese coach. Claro, pero es lo que hablábamos, porque lograste conectar con esa persona y esa persona logró conectar contigo también. Es decir, no es que una cosa vaya a ser, por eso me gustan estas preguntas que salgan aquí en el directo, porque entonces podemos hacer esa distinción, que sé que todo el mundo esa duda me la pregunté yo también, antes de estudiar coaching, ¿vale? O sea, esa pregunta me la hice yo también. Pero, perdón, pero es importante el hecho de saber que lo más primordial es que exista esa conexión y esa confianza con esa persona, ¿vale? No es que un psicólogo vaya a saber tratarte más que un coach, sino que son cosas que tienes que saber utilizar, como estamos explicando aquí, en función de lo que te ocurra. Que luego hay muchos psicólogos que estudian coaching también, cuidado. Sí, bueno, ¿vale? Nosotros hemos tenido un compañero, de hecho. Claro, efectivamente, nosotros tenemos un compañero. De hecho, el coaching, existen dos, por entrar un poco en materia, 2 tipos, que es el coaching directivo y no directivo, ¿vale? El no directivo se basa simplemente en preguntas. De hecho, podéis ver cantidad de ejemplos en YouTube. Hay muchos ejemplos de coaching no directivo. A mí me parece un coaching más frío. Es efectivo, pero me parece más frío. Ahora bien, a mí me gusta combinar los dos. Hay veces que a la persona le tienes que preguntar para que ella misma se dé cuenta y tome conciencia de lo que está haciendo, de lo que está pensando, etc, etc, etc. Y hay veces que tienes tú que guiarla sin imponer, sigo diciendo sin imponer, tienes que guiarla para decir, bueno, y no piensas que a lo mejor me permites decirte que, ¿vale? O sea, que realmente yo creo que las diferencias no son rápidas de explicar, pero sí que son bastante claras. Creo. Si quieres, por ejemplo, Iris, si me permites llamarte así, si quieres preguntarnos un poquitín más o alguna duda que te quede, vamos a Yo lo que sí que, ¿vale? Porque yo sí que es verdad, yo creo que el coach, ¿vale? El coach no tiene problema en que su paciente, cliente, vaya a terapias alternativas como es psicología, ¿vale? En ramas de psicología, pero los psicólogos, y eso te lo digo porque lo sé, porque aquí, yo te hablo de lo que he vivido aquí, ¿eh? Los psicólogos sí tienen problemas con los coaches. Ya, mi hermano es psicólogo y tiene muy malas opiniones. Mi sobrina tiene una profesora en el colegio, en el instituto, y se lo dijo directamente. O sea, han dado temas de coach, ¿vale? En ese libro de psicología hay temas de coach. De hecho, me va a pasar ese libro de psicología en cuanto termine para hacer. Y la tía les dijo, o sea, a mí no me habléis de coach, ¿eh? Así.
Perdón. Es Ya, que está yendo, o sea, hay una psicóloga en ese instituto y está yendo mi terapeuta, mi coach, está yendo allí a hacer terapia con profesores y con alumnos. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué está esa psicóloga del instituto? ya, No sé. ya. Es que Y luego, mira no que sé, yo, perdón. si me hace falta, volveré a ir a un psicólogo las veces que haga falta, ¿eh? Que eso no Sí, significa que no. Pero sí que es verdad que miraré muy bien qué psicólogo es el que a mí me viene bien o con quien yo conecto para efectivamente. que me ayude. Efectivamente, aquí no vamos en contra de ningún profesional de la salud ni nada, porque cada uno es responsable de su vida y de lo que hace y de cómo lo hace. O sea, eso al final cada uno es lo que sí es cierto que si vemos muchas veces en periódicos y todo eso, siempre se menciona un coach que pues ha abusado aquí, ha hecho tal. ¿Por qué? Porque al final siempre se parece ser que se pretende defender un poco más a un bando que a otro. Y las facultades, porque fíjate, por ejemplo, tú tienes un caso cercano, yo tengo el mío, como es el de mi hermano, parece ser que por lo que sea, sin echar las culpas a nadie, se les inculca desde algún lado que el coach pues no es sano. No es sano alguien que te diga sea coach, sea psicólogo, que te diga, mira, ¿sabes qué te digo? Esto que te está pasando acaba con todo y se acabó. Pues obviamente eso no va a ser sano, no va a ser sano. Pero, ¿qué tiene que haber de malo con que alguien simplemente te escuche? Simplemente te escuche. Mira, está preguntando Iri que muchas veces hay personas que van a profesionales y terminan sacando la conclusión de que no sirve para nada. ¿Creéis que es por falta de profesionalidad o por falta de conexión? Pues yo sinceramente, bajo mi punto de vista, creo que es lo primero falta de conexión y lo segundo falta de profesionalidad. Uh Porque -huh. en mi caso, si tú ves que la cosa no mejora, que yo necesito más pastillas, que mi vida se hunde, que cada vez te estoy contando más problemas, que no sé gestionarlo, Muy tendrás que bien, buscar otro método. Yo sí, correcto. si alguien viene a terapia con... Bueno, de hecho, tengo 2 personas con las que estoy trabajando ahora mismo, gracias a Dios, y esas 2 personas están yendo al psicólogo a Burgos. Y los dos han llegado a la misma conclusión conmigo. Joder, es que tú nos escuchas. Y él solo nos pregunta, apunta y ya. Pero nos pregunta preguntas concretas. Uh -huh. No, yo no te voy a hacer una pregunta en concreta, ¿vale? Yo sí quiero llegar donde está tu problema para poderte ayudar, lógicamente. Sea ansiedad, sea un duelo, sea violencia de género, sea Sí, problemas con tu pareja, con tu madre, con tu padre, con quien sea, me da igual, ¿vale? Problemas familiares, problemas con amigos, falta de límites, falta de amor propio, falta de autoestima, me da lo mismo, llámalo como quieras. Yo sí te voy a hacer esas preguntas porque necesito saber dónde empezar a trabajar, sí, ¿vale? Pero lógicamente estoy aquí para escucharte, para que me cuentes, para que me digas cómo te sientes y cómo podemos generar que ese sentimiento que tú tienes ahora mismo de tristeza o de miedo, de ira, se convierta en algo que no sea eso, claro, en una emoción efectivamente. positiva, Uh -huh. en algo positivo en tu vida. Así es. El problema, Moni, voy a complementar esto, el problema, para complementar la respuesta del problema, Iri, es que el tema se ha convertido un poco, al menos a mi punto de vista, esto es una opinión y en base a lo que yo he vivido también. El problema es que el ir a un médico de la Seguridad Social, incluso a veces también, vamos a decir un facultativo, que ellos han perdido muchas veces la profesionalidad. Hay muy buenos profesionales hoy en día, ¿eh? Lo que pasa es que, como hablamos, hay que saber elegirlos y probar y ver cuál me va bien. Pero se ha perdido. O sea, ¿vosotros creéis realmente que en un límite de 7 minutos por consulta que les ponen a ellos les da tiempo a diagnosticar algo realmente de lo que tiene y tal? Antiguamente, incluso cuando alguien entraba a un hospital de que estaba enfermo de cáncer y eso, lo primero que le decían es que tenía que cambiar el chip y ponerse alegre y tal, porque se ha demostrado muchas veces un cambio emocional radical, el cambiar el enfoque de la vida, visita muchas veces. Hay casos de cáncer que ha desaparecido que no me lo estoy inventando yo ni tengo ningún especial interés, pero que cánceres que han desaparecido y no se explican por qué, Pues yo te lo ¿sabes? voy a Entonces, decir, y te lo voy a decir bajo propia versión. Yo hace 2 años pasé por la situación de que me quitaron 2 tumores de un ovario, bueno, me quitaron un ovario, las 2 trompas, y en las 2 trompas y en el ovario tenía tumores, ¿vale? Y yo creo que esos tumores, gracias a Dios, no eran malos, ¿vale? No era cáncer, pero eran tumores que se podían haber convertido porque uno de ellos no sabían procedencia ni cómo, ni tenían constancia de haber visto nunca un tumor de esos, así me lo dijo la ginecóloga. Yo estoy convencida de que todo lo que había pasado de ansiedad, de estrés, de malestar, de estado físico lamentable, aquello, ¿vale? Aquello vino derivado de eso y podía haber terminado. Tuve la suerte de que en un momento dado de mi vida fui al ginecólogo y me lo vieron, pero podía haber terminado en cáncer perfectamente porque al final, eh, y esto es verdad que lo he estudiado en neurofelicidad y estoy muy de acuerdo con ello, todas las enfermedades que tenemos vienen derivadas de nuestro estado mental y emocional, sobre todo el emocional, sobre todo. Y cierto un es día, que cuando tú cambias el sentido de tu vida, tus sí, emociones, tu forma de ver las cosas, tu forma de tomarte las cosas, de que no sea un valle de lágrimas, porque mi vida era un valle de lágrimas, literal, ¿eh? Eh, Mi estado físico, sin ir al gimnasio, para que me entiendas, no es porque haya ido al gimnasio, no pues porque haya fortalecido músculos, no es cambia por completo.
por supuesto. Por supuesto. por Un día, si te completo. parece, Moni, 24, estoy 25, pensando que 26, 27, podríamos 8, hablar, ¿no? Sobre el 29, tema de las emociones, el qué es lo que 30. se encadena y el por qué parece ser no, y el por qué se desarrollan esas enfermedades. Para profundizar un poquito más en este tema, que no era el motivo tampoco de hoy, pero no está de más Sí, comentarlo. preparamos otro, no hay ningún Exacto. problema. Voy a contestar a... Sí, Nos dice Iri que si diríamos que el vínculo entre el profesional y la persona podría ser crucial para el resultado. Claro. sí, siempre. Por supuesto, Siempre. por Sí, supuesto. porque imagínate, por ejemplo, Iri, sea un coach, sea un psicólogo o sea un amigo, si tú no confías en esa persona, no le vas a decir quizá la parte importante que desencadena y hace el clic en todo, hace el clic en tu problema, en tu quiebre. Y no te preocupes, no por preguntar de tiempo, tú pregunta lo que necesites, Nosotros tranquilo. agradecidos de que nos preguntes. Sí, 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 la La verdad que verdad sí. es que sí que, bueno, nuestro directo iba a durar media hora. Se nos ha ido un poco de las manos. Al igual que en los errores del principio, sabíamos que iba a pasar esto también, o sea que da igual. Nos suele pasar cuando hacemos terapia, que también Sí, de una hora no, no tiene nada que ver, ¿sabes? pues sí, Pero sí, haremos un directo o un vídeo, no sé cómo lo vamos a hacer, ya lo vamos a mirar, ¿vale? De manera, pues eso, explicar realmente lo que son las emociones, por qué existen, eso es, para qué las tenemos, muy ¿vale? bien. Porque tienen un porqué esas emociones, tanto las buenas como las malas. ¿Y un para Y qué? las buenas producen más emociones buenas y las malas cuando nos frustramos, cuando hay miedo, cuando hay ira, producen infinidad de emociones negativas. ¿Qué es lo que le pasa a nuestra mente? Que cuando entra en ese ciclo de emociones negativas, al final lo único que hace es generar que tu vida gire en torno a lo negativo. Nunca va a girar en positivo. Nunca. Cuando Muchas tú, gracias a ti. al contrario, de una emoción negativa sacas el provecho, ¿no? Por decirlo, la lección, y aprovechas lo positivo, probablemente la Sí, próxima vez que te pase esa emoción no va a ser ni tan fuerte ni tan mala eso como la primera vez, es. ¿vale? Pues. De hecho, eso está súper relacionado una vez más con el tema espiritual, de que lo bueno atrae lo bueno y lo malo atrae lo malo. Lo voy a explicar aquí de una manera simple, pero estoy seguro que en algún directo saldrá el tema y hablaremos un poco de, porque no es tan sencillo decir, no, si estás feliz, atráelo. No, vamos a ver, yo puedo estar feliz, puedo tener gestión emocional y estar contento, pero puedo estar pasando o atrayendo en cola cosas que derivan de mi estado emocional negativo. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en otro directo más adelante. Y por si no me habías oído lo que sea, muchísimas gracias a ti, ¿eh? Es un placer. Sí, gracias a ti, Iri, y gracias a todos los que habéis compartido con nosotros este directo. Para nosotros era un reto, ¿no? Y yo hablaba a las 5:30 con Fran y he dicho, estoy nerviosa, tío, o sea, Lo digo de verdad, sí, 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 es cierto, es cierto. y es verdad que estaba nerviosa, ¿sabes? O sea, al final, pues bueno, no dejas de que te abres, que expones tu vida, de que expones mm, sentimientos, ¿vale? Y no hay nada de malo exponerlos. Igual que no hay nada de malo llorar, ni reír, ni bailar, ¿vale? No hay nada de malo. Llorar libera, para mí libera el alma muchísimo. Y reír, Por supuesto. yo hacía años que no me reía, pero que ahora hay muchas veces que cuando me río los lagrimones se me caen y yo no sabía lo que era eso, ¿sabes? O sea, yo recuerdo que la primera vez que me reí así después de mucho tiempo fue 4 días antes de que me operaran de ese ovario, Sí, que por supuesto sí, estaba acojonada, ¿vale? Estaba acojonada con esa operación, pero esa noche, ese sábado, anterior a que me operaran un jueves, sí. fue la primera vez que yo o mis amigos que estaban allí conmigo en ese momento me hicieron reír hasta llorar y al día siguiente tener agujetas. Literal. Y yo ese día liberé una carga emocional negativa que tenía dentro de mi cabeza, de mi cuerpo, de mi mente, de todo, Sí, que ni se lo imagina nadie. Cómo me sentí yo al día siguiente, porque tenía agujetas no por haber hecho ningún ejercicio físico, sino de reírme. es una pasada, bueno, es una pasada. O sea, y les estaré eternamente agradecido por esa noche, porque pese a todas las circunstancias y 4 días que me quedaban para esa operación, que era qué va a pasar, qué es, qué no es, porque nadie sabía lo que era, yo me estaba descojonando de la vida, ¿sabes? O de mi Es vida. que para los que no conozcáis a Mónica, que tendríais que conocerla porque es un caso, es una pasada de mujer, es increíble. Ay, madre mía. Dice Iri que si daríamos algún tipo de consejo para aquellas personas que se encuentren en proceso de duelo. Pues mira, sí, sí os le voy a dar y creo que personalmente ahora mismo yo estoy pasando por un proceso de duelo. Mi madre se murió hace 6 meses y medio, ¿vale? No es fácil pasar un proceso de duelo, no es lineal pasar un proceso de duelo. Y yo el primer mes de la muerte de mi madre estaba bien, ¿vale? No lo llevaba mal, pero a los 3 meses o así, 4, he tenido un quiebre otra vez. Algo se me vino abajo en ese momento. Y, y yo lo único que le diría a esa persona es que aprenda a sentir todo. Muy bien. Que un día estás triste, no pasa nada.
Que al día siguiente te apetece reírte, te ríes. No es malo, no pasa nada. No es un proceso lineal, no tienes que estar ni todos los días triste ni todos los días alegre. Es un proceso de duelo, vas a tener días buenos, días malos, días en que vas a echar muchísimo de menos a esa persona, pero hablo de un duelo en general. O sea, no estoy hablando de duelo, yo ahora hablo del duelo de mi madre, ¿vale? Pero hablo de un duelo general, por la pérdida de una mascota, por una pérdida económica, por la pérdida de una casa, por la pérdida de una amistad, por la pérdida de tu pareja y por la pérdida de nuestros seres queridos, en general. El duelo es un proceso que hay que pasarlo, y no es lineal. No, de hecho, Iri, es que no hay una herramienta mágica para que deje de doler algo. O sea, ya lo explicaremos en el directo de las emociones, ¿vale, Moni? Pero sí, el dolor está ahí porque tiene que estarlo, es necesario, aunque no le encontremos ahora sentido. Y eso me lleva, Iri, a explicar que el sentido se lo tienes que encontrar tú. Porque el dolor habla. Y no significa que es que a mí me duele porque he perdido a X persona. Significa que te duele porque has perdido a X persona. Porque a lo mejor esa persona a ti te aportaba esta cosa y tal. Y a lo mejor descubres ahí 1000 historias. Una dependencia, no sé. Es que pueden ser cualquier cosa. El espectro es tan grande que no te puedo poner un ejemplo muy, muy concreto. Pero ya explicaremos, Moni y yo. Hay que entender eso. ¿Por qué vienen? ¿Para qué vienen? Lo que nos están diciendo. Y sobre todo, aprender de nuestras reacciones, de nuestras respuestas y de para qué están ahí. Emociones, lo que sí que le diría a una persona que está pasando por un duelo, me da igual de qué tipo, es que nunca esté sola, por favor. Exacto. Siempre tenemos a alguien a nuestro alrededor, siempre, siempre. Me da igual, familia, amigos, compañeros de trabajo, quien sea, me da igual. Pero en un momento de estar mal, y yo os lo digo por experiencia propia, tira de quien te haga falta para llorar, aunque sea sentado en el suelo, sin que la otra persona te diga nada, no pasa nada, ¿vale? Tu duelo es tan válido como el mío. Tu proceso de pasarlo mal es tan válido como el mío. Y no te sientas culpable por tener días malos, por echar de menos a una persona, a ese animal, a tu casa, a tu dinero, a lo que sea. Me da igual. No te sientas mal, ¿vale? Solo reconoce ese sentimiento, ¿vale? Reconoce esa emoción y reconoce, sobre todo, que hay que aprender a vivir con esa pérdida. Me da igual del tipo que sea, ¿vale? Y aprendiendo a vivir con esa pérdida, yo ya te digo que mi tema espiritual va también más allá, pero si algo, yo cuando se murió mi abuela en el 2000, bueno, mi padre en el 2009, yo puse una frase en mi estado de WhatsApp, nada más que yo abrí mi WhatsApp, no sé ni cuándo la abrí, pero cuando yo abrí mi WhatsApp, ahí en él ponía, mi estrella me guía desde el cielo, ¿vale? Por eso te digo que yo tenía mi lado espiritual, pero no sabía hasta qué punto. En 2016 mi abuela se murió, porque mi abuela era como mi madre y, bueno, nos ha cuidado y nos ha dado todos los caprichos que queríamos, y yo solo he tenido una abuela porque era la abuela de mi mamá, porque la de mi papá se murió, yo no había nacido cuando se murió, los abuelos por parte de mi padre, entonces he vivido con mi abuela materna. Y ahí añadí la fecha de mi abuela. Y a día de hoy en mi estado de WhatsApp se puede ver la fecha de mi padre, la fecha de mi abuela y la fecha de mi madre. La fecha en la que se han ido de cuerpo presente. Pero mi padre, mi madre y mi abuela me están acompañando todos los días de mi vida. Todos, sí. Al final eso que haces no dejan de ser rituales que para ti te sirven, pero bueno, que es lo que hablábamos al principio, que puede ser que a otra persona no le sirvan, pero para ti te sirven para mantener la entereza, para integrar lo que está pasando, y así es. Voy a responderle yo a Iri y creo que vamos a ir cortando el directo ya, ¿vale? Pero voy a responder, y no te pretendo, ni mucho menos, Iri, yo te estaría respondiendo todo el día, no hay ningún problema, pero yo me tengo que ir a hacer la cena. A ver, algo que creáis que puede ser importante escuchar, y te dejaré cerrar a ti, Moni, como colofón frito, ¿vale? Vamos a ver, depende mucho lo que tú necesites escuchar y depende mucho el duelo por lo que sea, ¿vale? Pero yo te diría que lo que ha dicho Mónica antes, tienes que buscarte esa persona con el que pueda hacerte el escuchamos pero no juzgamos, que tanto se llevan, ¿no? Que puedas reír, llorar con esa persona, que te pueda escuchar esas largas horas y sobre todo, encontrar el valor. Esto es un poco, vamos a decir, abstracto, ¿vale? Pero luego esto en terapia o en acompañamiento, como quieras llamarlo también, os podríamos ayudar. Pero sobre todo escucharte a ti mismo. Es el 4. Tener el valor de escucharte, porque ahí están las respuestas. El problema que viene a raíz del duelo es que estamos tan dolidos que no nos deja, el dolor no nos deja escucharnos y encontrar aquellas que realmente necesitamos. Ese es el verdadero problema. Pero al final es un proceso que, como dice Mónica, tenemos que pasar sí o sí, porque es que a fuerza de pasar ese dolor, al final vamos a escuchar ese dolor. No, muchas veces, hay muchas otras que no, pero la gran mayoría aprende a base de guantazos. O sea, es que no hay más. Hemos venido aquí a experimentar la pérdida, sea de una mascota, como tú dices, de nuestra madre, de nuestro, porque todo el mundo tenemos un padre y una madre, lo hemos tenido, seamos o no conscientes de ello, porque de alguna manera hemos venido aquí, ¿vale? Sí, físicamente. Espiritualmente ya es otro tema, pero bueno. Pero al final las respuestas las tiene uno mismo, uno misma, y es encontrar el valor cuando llegue el momento, cuando sea necesario, y lo que realmente necesites escuchar,
que es cuando muchas veces decimos, ah, caramba, ahora es cuando yo encuentro el sentido de esto, ah, caramba, cuando tú llega el momento y estás preparado para escuchar la respuesta. Literal, literal. Yo si me hubieran dicho, y bueno, creo que te lo comenté un día personalmente hablando contigo, que yo el día que falleció mi madre, yo no esperaba ese comportamiento de mí. O sea, si yo hubiera pensado años atrás, por la situación en la que había vivido, cómo iba a ser el día que mi madre faltara, o sea, yo no pensaba que lo iba a llevar, ¿no? Durante esos 2 días que duró ya el fallecimiento y el funeral, que yo creo que es lo más duro, ¿no? En la despedida final, Sí, ¿vale? Ya no el que se haya muerto, sino porque, aun cuando se ha muerto, le tienes aquí, sí, en cuerpo presente, ¿vale? claro. Pero cuando ya no está, cuando ya no le vas a volver a ver nunca más, Sí, porque todavía ahí le ves, todavía nosotros en el tanatorio la podíamos ver, sí, pero cuando no la ves, ya nunca más, nunca. O sea, cuando lo único que tienes de ella son los recuerdos, las fotografías, los momentos que has vivido con ella, o con la persona que sea, con el animal, hablo en este caso, en esa situación. Yo no pensaba que iba a llevarlo así, sí. pero os puedo asegurar que de aquellos días tormentosos saqué una lección de vida, entre ellas la fortaleza que tuvo mi madre, Ujú. pero ya no solo la fortaleza que me transmitió a mí para despedirla con toda dignidad. Porque yo a mi padre no lo pude despedir y sin embargo a mi madre fui capaz de leerle una carta de despedida en la iglesia, ¿vale? Y yo en aquel momento, que después me derrumbé lógicamente, ¿vale? En aquel momento lo que sí que me sentí, ¿vale? Es que había tenido la fortaleza que tenía mi madre en la vida para poderla leer esa carta y despedirme de ella. Muy bien, Por eso hablo de la palabra fortaleza, sí. porque a mí se me queda muy grabado. Mi madre luchó contra corriente para no morirse, no sé si me explico, ¿sabes? O sea, sacó todas las fuerzas del mundo. Y yo me quedo con eso. Y me quedo con la gente que estuvo a nuestro alrededor durante todo ese tiempo, que no nos dejaron solos. Y sobre todo me quedo, y esto sí que quiero hacer una mención especial porque creo que se la merece, mi tía, que era hermana de mi madre, mi tía María Jesús es hermana de mi madre, ¿vale? Para mí es como otra madre, siempre lo ha sido porque yo me he criado con ella. Y sí que la tengo que mencionar en esta ocasión porque ella, las tías a veces vienen a sanarnos y a mí en mi caso, en mi lugar, tengo que decirlo, que mi tía María Jesús, mi tía Chus, en casa conocemos a mi tía Chus, a mí me ha salvado la vida en 20.000 ocasiones. Y ahora mismo me la está salvando porque yo tengo a mi madre con ella. Tengo el privilegio de poder seguir teniendo una madre. Sí. Por eso te digo que me ha salvado la vida, me la ha rescatado en este momento de... Por eso os digo que si te estáis en un proceso de duelo, joder, no estéis solos nunca, por favor. Nunca. Claro. Siempre tenemos a alguien ahí. Siempre. Por supuesto. De hecho, yo me he llegado a ver, que es cierto, ¿no? Un poco, pues para mitigar un poco el dolor y tal, pues bueno, yo me he llegado a oír frases de decir, bueno, realmente tú lloras y estás mal porque es tu propio ego el que está llorando y el que está tal, porque tú realmente lo que estás echando en falta o lo que te está doliendo es que ya no vas a seguir viviendo momentos con esa persona y te pesan los recuerdos, pero esa persona ya no siente, ¿no? O sea, es como que te lo dicen para que tú no sientas dolor ni pena, porque esa persona ya no está sintiendo dolor y pena. Pero sí que es cierto que eso, bueno, pues puede ser una frase, y lo comento porque a mí pues, me lo llegaron a decir en un momento dado, pero lejos de ello, volvemos un poco al principio, Iri, creo que lo más importante es lo que hablábamos, el darte el tiempo y llegar a encontrar la fortaleza para tú misma decirte las respuestas que necesitas decir. Sí, pero sobre todo con autoconocimiento, chicos. Cuando os autoconocéis, sabéis por qué en un momento dado sentís esas emociones, por qué vienen, por qué pasan, por qué hay que pasarlas, por qué tenemos que sentirlas y con qué fin. Y eso es lo más importante. Eso Eso es. es lo más importante. Muy bien. Pues nada. Yo, Fran, de verdad, bueno, y sobre todo al público os quiero dar las gracias por haber estado ahí. Y a ti, Fran, de verdad, gracias. Gracias por aparecer en mi vida, porque Laura nos hizo un favor muy grande. Yo he encontrado un amigo más allá que un coach, que un terapeuta para mí, o que, como tú bien y yo sabemos, me estás ayudando mogollón en todo ese aspecto, pero sobre todo he encontrado una persona con unos principios y unos valores que a mí me encantan, ¿vale? Con una fuerza brutal y va a ser un gran profesional, eso lo sé yo. Y lo doy por hecho. Ay, Moni, Sí, por ya lo favor, es. de verdad. Pues me has dejado sin palabras y mira que a mí es difícil callarme también, ¿eh? Pero bueno. Ay, la verdad que mira, todo esto y como colofón final, yo casi no hago las prácticas de coach, me entraba miedo ya, pero claro, es que qué sentido tenía hacer un cambio personal si no iba a romper mis miedos, ¿no? Pues entonces para adelante, pero es que no me arrepiento en absoluto, o sea, es que el haberte conocido, Moni, lo paga todo, paga el curso, paga tal, y es que ni todo el dinero del mundo. Me falta, fíjate,
y que se fije la audiencia también que hasta el punto que puede llegar la conexión energética de una punta a otra de España. Yo estoy en Valencia, Mónica en Burgos, y estamos deseando que llegue ese momento para darnos ese abrazo lejos ya de lo virtual y tal, que al fin y al cabo hemos venido a experimentar una experiencia material, aparte de la espiritualidad. Tenemos que encontrar, ser capaces de encontrar ese equilibrio entre lo de arriba y lo de abajo, por decirlo de alguna manera rápida y sencilla, pero sobre todo hemos venido a sentir y hemos venido a amar. Y no porque quede cursi, es que hemos venido a eso. El amor es la fuente universal en todos los aspectos, en todos. Amor y gratitud. Yo para mí son ahora mismo dos pilares súper importantes en mi vida. Gratitud hacia lo que tengo y hacia todo lo que soy y el porqué y hacia toda la gente de mi alrededor, que es súper importante. Y el amor, porque creo que y suena un poco egoísta decirlo así, pero cuanto más te amas tú, suena egoísta, pero no es egoísta, ¿eh? Cuanto más te amas tú, más puedes llegar a amar a todos los demás de tu alrededor. Por eso te digo que puedes sonar egoísta, pero no es egoísta. No, es amor propio, Moni, porque al final la diferencia para mí entre el ego y el amor propio está en que tú cuando tienes amor propio no le deseas hacer daño a nadie. Y cuando actúas por egoísmo, te da igual pasar por encima a quien sea. Yo encontré esa diferencia entre el ego y el amor propio. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a dejar aquí, Moni, y a prepararnos para mañana el lunes. Sí. Y nada. Nos veremos prontito, haremos otro directo. O un vídeo o algo os prepararemos porque queremos seguir ayudando. Por supuesto. ¿Vale? Y que nos sigáis conociendo y que sigáis preguntándonos sobre todo, ¿sabes? Ha sido un placer, la verdad, compartir la tarde con vosotros del domingo. Mi tarde libre, ofrecerosla para mí, de verdad. O sea, no os podéis imaginar lo feliz que me habéis hecho. Muchísimo. Lo mismo os digo, o sea, una vez más no me he dejado yo llevar por el miedo, por el desánimo, por la desgana, y he dicho, para adelante, porque es que esto hay que hacerlo, o sea, lo necesito, hay que hacerlo. Por supuesto, por supuesto. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Fran, por estar ahí siempre. Muchas gracias, Moni. Gracias a todo el mundo y nos vemos muy, muy prontito. Eso es. Bueno. Gracias. Chao.